Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Alia Bencomo, soy consultora de la OPS UMS y quisiera compartir con ustedes estas reflexiones en el marco de este congreso que está destinado a las enfermedades no transmisibles y que, como todas y todos sabemos, este tipo y este grupo de enfermedades tiene un rol muy importante en la morbimortalidad en nuestro país y en la región de las Américas. Entonces, empecemos con esta pregunta, el por qué, ¿no? ¿Por qué estamos destinando este espacio de conversación a las enfermedades no transmisibles? Y justo esto tiene que ver con el, la trascendencia que tienen las enfermedades no transmisibles en nuestros países. Aquí, sobre todo, puesto que tenemos que transitar de la detección a la gestión. Aquí tenemos en esta diapositiva un conjunto de enfermedades, de las principales enfermedades no transmisibles que nos afectan en la región y que están encabezadas por las enfermedades cardiovasculares, además del cáncer, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y las afecciones de salud mental. Este conjunto de patologías complejas son en la región de las Américas y en nuestro país las principales causas de mortalidad. En el 2021 en la región de las Américas ocurrieron un total de 9.2 millones de muertes. De estas, 6 estuvieron y se atribuyen a las enfermedades no transmisibles y fíjense que corresponde al 65% de todas las muertes. En las enfermedades no transmisibles, aquí tenemos una publicación que salió recientemente por parte de la OPS y que habla de un breve vistazo a las enfermedades no transmisibles en el año 2025. De estas totales de muertes, 2.3 millones o se considera que son muertes prematuras. ¿Y cuáles son las muertes prematuras? Pues aquellas que ocurren antes de los 70 años. Y una de cada 3 muertes, cada 4 muertes, está causado por enfermedades cardiovasculares. El número de muertes por enfermedades cardiovasculares El número de muertes por enfermedades cardiovasculares, como ustedes ven, del 2000 al 2021 ha aumentado con un incremento desde 4.2 millones a 6 millones de muertes, lo que representa un 43.2%. Si bien podemos decir que en términos de tasas, las enfermedades cardiovasculares han disminuido en los países sobre todo de altos ingresos. Sin embargo, aún en los países de altos ingresos, esta disminución ha sido sobre todo lenta, no ha ocurrido con la velocidad que se esperaría que lo hiciera. De igual manera, en nuestros países, en los países de medianos y bajos ingresos, realmente la tendencia está estable, es decir, no hemos logrado disminuir de manera importante la mortalidad desde el 2000 a la fecha. Como ustedes saben, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, la meta 3.4 está enfocada a la disminución de un 30% de la mortalidad prematura. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque enfocados hacia esta meta del 2030, en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, la región de las Américas no solamente no va a alcanzar la meta, sino que se está alejando de la meta. Por lo tanto, nosotros consideramos que se necesitan mucho más esfuerzos en la región de las Américas para garantizar que no sean las enfermedades transmisibles las causantes de la mortalidad, sobre todo prematura, en nuestra región. Aquí vemos las principales causas de muerte y discapacidad en la región de las Américas. Vemos este dato que es para el 2021. En el 2021, por supuesto, todavía estábamos con la pandemia de COVID,
Pero inmediatamente después están las enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, el Alzheimer y otras demencias que también están muy vinculadas a factores de riesgo que pueden ser modificables, las enfermedades pulmonares crónicas, la diabetes y la enfermedad renal crónica. Entonces, podemos decir que las enfermedades no transmisibles siguen siendo y son la principal causa de muerte y además de discapacidad en la región. México no es la excepción. Este reporte es del INEGI del año pasado y como vemos, tanto para mujeres como para hombres, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes son las dos principales causas de muerte. Posteriormente vemos el cáncer, los cánceres y aquí vemos también las enfermedades cerebrovasculares. Si ponemos un poco de atención en estas otras causas, pues también son enfermedades que están, causas de muerte que están vinculadas sobre todo a factores de riesgo que afectan y decisiones que tomamos con nuestras vidas que nos afectan cotidianamente y que nos llevan a padecer una enfermedad no transmisible. ¿Cuál es el reto y la oportunidad del primer nivel con respecto a las enfermedades no transmisibles? Sobre todo es que la mayor parte de la carga de enfermedad no transmisible es prevenible y manejable en la atención primaria. Su rol es fundamental como primera barrera de contención. Y aquí tenemos una estrategia, que es una de las 5 estrategias más importantes que ha impulsado el doctor Yarbas Barbosa, el director del OPS, y que está enfocado la mejor atención de la enfermedad, de las enfermedades no transmisibles en el primer nivel, considerando, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte, la diabetes, los cánceres, las enfermedades respiratorias y en un entorno de asesoramiento, de promoción a la salud para la toma de mejores decisiones cotidianas en nuestras vidas. La estrategia HARS, que es una estrategia que está sobre todo enfocada a la mejor gestión de la hipertensión dentro del primer nivel de atención, lidera esta estrategia, sobre todo por las opciones que tiene muy probadas científicamente, con mucha evidencia y mucha robustez científica para la mejor gestión en el primer nivel de atención y el control poblacional de la hipertensión, así como su impacto en la morbimortalidad por las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y todas aquellas que están comprendidas en lo que conocemos como el eje cardio-reno-metabólico. ¿Qué fundamentos tenemos para decir que el primer nivel de atención es esta gran barrera, es este primer lugar donde podemos, como vimos aquí, donde tenemos la oportunidad de ser esta primera barrera de contención? Bueno, podemos decir que es la ventanilla única, donde tenemos el mismo enemigo, es decir, tenemos un conjunto de enfermedades que su acción, su agente causal o los componentes o la sumatoria de los componentes que actúa para su ocurrencia son comunes. Tenemos factores de riesgo compartidos. Aproximadamente el 70% de la fracción atribuible a las enfermedades cardiovasculares en todo el mundo se relaciona con factores cardiometabólicos de estilo de vida o ambientales comunes. En este caso, la hipertensión arterial tiene una fracción atribuible del 22% para las enfermedades cardiovasculares, siendo el mayor factor de riesgo individual modificable para la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares. El colesterol contribuye con un 8%, el consumo de tabaco con un 6%, la obesidad con un 6%, la diabetes con un 5% y la sumatoria de todos estos factores suman un 47 a un 56% para la ocurrencia de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, si nos detenemos a reflexionar, podríamos haber puesto aquí sumado otros factores como la falta de actividad física,
como el consumo nocivo del alcohol, como las condiciones ambientales caracterizadas por la contaminación del aire, que todas ellas están vinculadas, todos estos factores están vinculados con las enfermedades no transmisibles. Aquí nada más es mostrarles esta herramienta que se llama Estimatool, es una herramienta de código abierto, ustedes pueden consultarla en la página del OPS, y que si nosotros logramos mejorar el control poblacional de la hipertensión arterial, considerando que ya dijimos que es el primer factor de riesgo modificable en la ocurrencia de enfermedades isquémicas, del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, fíjense, podríamos disminuir en la región de las Américas casi 500.000 muertes, y podríamos evitar casi 3 millones de eventos potencialmente mortales. Entonces estamos en tiempos de acción. ¿Y qué necesitamos en el primer nivel de atención? Detección oportuna, incluir herramientas sencillas que el personal pueda usar, como por ejemplo el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, la medición correcta de la presión arterial, los cuestionarios de detección de tabaquismo, de riesgo cardiovascular. Aquí le puse la calculadora de riesgo cardiovascular de la iniciativa HEARTS, que ustedes la pueden tener ya sea en sus máquinas, en sus computadoras, de sus consultorios o en sus teléfonos. Es una aplicación que puede ser usada o sin internet. Detección de comorbilidades más allá de la enfermedad índice, es decir, no centrarnos nada más en una patología, sino considerar todo ese conjunto de comorbilidades que se asocian alrededor de una patología que sabemos que están muy vinculadas. Recordar la gestión del riesgo de segundas enfermedades no transmisibles o complicaciones. Y aquí ponemos el énfasis en el screening del pie diabético, el riesgo cardiovascular, la nefropatía en todo paciente con hipertensión y con diabetes. Y otra herramienta muy importante que tenemos y que podemos usar en el primer nivel, y que no necesariamente la tiene que hacer el médico, la puede ser el promotor, la trabajadora social, la enfermera, el odontólogo en una consulta, el psicólogo, el nutriólogo, que es la consejería breve, que es una herramienta poderosa. La consejería breve no nos lleva más de 5 o 10 minutos. Con este protocolo de las 5 A's, ¿no? Averiguar, aconsejar, acordar, asistir, arreglar, o el modelo breve de intervención para cambiar hábitos, que son, y se ha demostrado su eficacia para contribuir a aquellas personas que tienen decidido o han pensado dejar de fumar o han pensado dejar consumir alcohol de manera nociva, etcétera. Bien, entonces la acción es manejo integrado e integral en el primer nivel, es decir, tenemos que dejar esa lógica fragmentada que atomiza a las personas, donde atomizamos a las personas y donde las vemos en programas. Las personas no son programas, las personas son conjunto complejo de seres que existen en un entorno social, familiar, comunitario, y que pueden tener, sobre todo en la actualidad, un conjunto de multimorbilidades que es necesario explorar. Entonces es importantísimo este manejo de la consulta integral e integrada. Y también la continuidad de la atención, es decir, cómo garantizamos que esta persona que le damos esta consulta integral e integrada tenga una continuidad de su atención en el primer nivel, pero además en los siguientes niveles que se requieran para lograr la reparación más, acercarnos más a la reparación del problema de salud que lo ha llevado al centro de salud, conservando lo más que se pueda la capacidad intrínseca y sobre todo la funcionalidad. Es importante recordar que es trascendental el enfoque en equipo. Cada miembro del equipo de salud primaria tiene un rol insustituible en la prevención y el manejo de las enfermedades no transmisibles. Cada vez que pensemos en una política, en un
programa, en una intervención donde donde vamos a tener una interlocución con personas, es importantísimo que no olvidemos que tenemos que seguir los principios de la atención primaria de la salud renovadas. Una atención centrada en la persona, la familia y la comunidad, el enfoque de derechos humanos, que es fundamental, la perspectiva de género y la interculturalidad. Estos son elementos muy importantes que no debemos nunca olvidar cuando pensemos en cómo se organizan los servicios de salud para los diferentes grupos, para los diferentes colectivos, para los diferentes entornos donde hacemos la prestación de nuestros servicios. Entonces, la gestión clínica de las enfermedades no transmisibles es la clave para la eficiencia en el primer nivel. No se trata solo de tratar pacientes, es organizar los recursos y los procesos para lograr eso que decimos muchas veces, que todas las personas tenemos derecho a la salud y tenemos el derecho a alcanzar el máximo nivel de salud alcanzado en las sociedades hasta el momento, de acuerdo con el conocimiento científico alcanzado y las tecnologías con las que se dispone. Ya necesitamos gestión clínica para las enfermedades no transmisibles, porque bueno, tenemos un problema que es la cronicidad y la comorbilidad de las enfermedades no transmisibles, que representan una sobrecarga para el sistema de salud, y no solamente para el sistema de salud, sino para las familias, para la persona y para las comunidades. Pero tenemos una solución, que es el enfoque estandarizado y proactivo para la detección, el control y el conocimiento. Como ustedes ven, hay dos palabras que son muy importantes aquí, que es estandarizado y proactivo. Estos son dos elementos que transforman diametralmente la manera en que organizamos y ofertamos los servicios de salud. Porque fíjense que no es basado en la demanda, sino proactivo. Hay que hacer acciones que permitan indagar, encontrar a las personas que tienen estas patologías y no estar esperando tranquilamente a que las personas lleguen a los servicios para entonces poder hacer los diagnósticos. Y estandarizado porque tiene que haber un conjunto de procesos que garanticen, de acuerdo al mejor conocimiento científico disponible, que las acciones y las decisiones que tomamos en torno a diagnóstico, atención, protocolos de atención, medicamentos, esquemas de medicamentos estén estandarizados. ¿Cuáles son los tres pilares de la gestión clínica de las no transmisibles? El primero es la estandarización de la atención. Tenemos tres elementos que son las guías, los protocolos y las vías clínicas, la gestión de riesgos, es decir, la estratificación de las personas que vamos a atender en los centros de salud, la coordinación y el seguimiento. Vamos a nuestro primer punto que tiene que ver con la estandarización de procesos, ¿no? Y esta tiene un fundamento que está basado en los protocolos y vías clínicas simplificadas. La gestión clínica exige que tengamos vías y protocolos locales derivados de las guías nacionales e internacionales. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Pues no podemos enfrentar la pandemia, este ejemplo es para la pandemia de enfermedad cardiovascular, está restringida a enfermedad cardiovascular con todas las guías que existen solamente para la enfermedad cardiovascular y pensando, por ejemplo, en la hipertensión. Entonces, porque hay un conjunto, finalmente tenemos un tsunami, que es la imagen que vemos aquí, de información solamente para hipertensión. El médico que está en el primer nivel de atención tendría que leer hipertensión, enfermedad renal crónica, asma, enfermedad diabetes, enfermedad pulmonar crónica. Entonces, no quiere decir que las guías no sirvan. Las guías son necesarias, juegan su rol dentro de la toma de decisiones y el proceso de poner en un documento la mayor evidencia científica acumulada hasta cierto punto. Sin embargo, no son la mejor herramienta para estandarizar la toma de decisiones clínicas
en el primer nivel de atención. Aquí les dejo algunos elementos que no los vamos a detenernos en ellos, que dividen en cuanto a estas características: definición, objetivo, alcance, funciones, desafíos para la implementación, desde el punto de vista de qué es una guía clínica, qué es un protocolo de tratamiento y qué son las vías clínicas. Se los dejo, espero que puedan tener la presentación y lo puedan revisar con cuidado. Aquí también continúa con otras características que tienen que ver con el formato, los roles y responsabilidades, el desarrollo, aprobación e implementación. Y bueno, este es específicamente está aterrizado para la estrategia HARS. ¿Qué podemos sintetizar de este cuadro que acabo de compartirles en pantalla con respecto a la guía? La guía sintetiza y analiza la evidencia, ofreciendo un marco riguroso para la toma de decisiones. Es un documento científico académico. Los protocolos, bien, sirven para operacionalizar las recomendaciones de una guía de manera estandarizada. Esa es una función muy importante que tienen los protocolos y tienen una lógica de ayudarnos a la implementación clínica. Las vías clínicas integran los protocolos y recomendaciones de múltiples guías dentro de un modelo de atención y sirve para la gestión integral de los servicios, por lo cual aquí vemos cómo la vía se convierte en una herramienta de la gestión. Tenemos también otro elemento dentro de la estandarización, que es la estandarización de las consultas. Y aquí es necesario detallar cuáles son esos pasos mínimos obligatorios que tenemos que hacer en la consulta con una persona que vive con una enfermedad crónica. Revisión de metas, bien, vamos a pensar metas para la presión arterial, metas de glucosa, etcétera. Preguntar sobre la adherencia, la evaluación de factores de riesgo persistentes, como por ejemplo el tabaco, la dieta, establecer un plan de acción. Y aquí vemos un ejemplo para el caso de la diabetes, donde se ha estandarizado qué es lo que hay que hacer por consulta cada 6 meses, anualmente y al momento del diagnóstico. Entonces, en esta unidad de salud, para el caso de la diabetes, se ha hecho una estandarización de cuáles son precisamente estos pasos obligatorios que todos los médicos deben contemplar y cumplir y no obviar en ninguna consulta. Y aquí vemos, por ejemplo, que para el caso de en cada consulta es la medición de la presión, que como es una persona con alto riesgo, puesto que es diabético, su presión, su meta de corte es menor de 130, la presión arterial sistólica. Y por ejemplo, la circunferencia abdominal en hombres y mujeres y la valoración de el examen de extremidades inferiores, que es fundamental para ver si hay deformidades, úlceras, enfermedades micóticas, ver cómo están los pulsos, etc. Sin embargo, hay otros elementos que habría que hacerlos de manera semestral y otros que hay que verlos de manera anual. Se supone que estos pasos mínimos obligatorios deben estar estandarizados para todas las personas que tengan una enfermedad crónica. Este es el ejemplo de diabetes. Entonces vamos a reflexionar con respecto a este componente de la gestión clínica y pensemos que si tenemos 3 pacientes con el mismo nivel de glucosa alta, ¿no? Y ambos, los 3, perdón, son atendidos por 3 profesionales diferentes en el centro de salud, si obtendrían exactamente la misma recomendación terapéutica y de seguimiento. ¿Por qué sí o por qué no? Bien, esas son preguntas que tendríamos que hacernos como miembros de un grupo de trabajo interprofesional de un centro de salud para testear este elemento de la gestión clínica. Entonces, ¿cuál sería la acción? ¿Qué paso de nuestro protocolo vía clínica local es el que más se omite o se olvida en la consulta de seguimiento de pacientes?
Si los pacientes no son atendidos de la misma manera por los tres médicos, es decir, los tres médicos tienen que atender a estos pacientes de la misma manera como está establecido en el protocolo o en la vía clínica. Y eso es un componente que hablaría de que la práctica es uniforme y está basada en la evidencia, no en lo que cree cada médico, lo que considera que es importante o lo que hace rutinariamente, sino lo que se ha acordado dentro de este centro de salud como parte de la estandarización de la gestión clínica y que está basado en la mayor evidencia científica. Bien, el otro componente de la gestión clínica es la gestión de riesgos y la estratificación. Aquí, ¿qué estratificación de riesgo de qué se trata? Es clasificar a los pacientes para optimizar recursos. Hay algunos lugares donde se le dice se dispensarizan a los pacientes, se dividen en grupos de acuerdo a cómo se encuentra su estado de salud. Aquí dividimos a los pacientes que viven con una enfermedad no transmisible en riesgo bajo, moderado o alto, según su control de comorbilidades y el riesgo de complicaciones. Este es lo que podríamos decir que es el triage en el control crónico. ¿Quién necesita atención prioritaria? Y eso es muy importante porque de repente podemos tener el centro de salud lleno de personas que, por ejemplo, viven con diabetes o viven con hipertensión o tienen un EPOC o tienen asma, etcétera, pero están controlados y los tenemos todos los meses en el centro de salud, ocupando lugares en la consulta que podrían o deberían estar siendo usados para personas con alto riesgo o que están descontroladas. Y bueno, este es un ejemplo de cómo puede estandarizar un centro de salud la manera en que se citan a las personas, y este es para el caso específico de la hipertensión, y aquí tenemos a todos bajo control. Bien, todos los hipertensos y hipertensos de alto riesgo. Todos los hipertensos bajo control deberíamos verlo con un seguimiento mínimo cada 6 meses y los hipertensos de alto riesgo controlados, fíjense que aquí dice pacientes bajo control, deberíamos tener un seguimiento mínimo cada 3 meses. Bien, y el suministro de medicación para ambos debería ser para un trimestre. Bien, ¿esto qué permite? Permite que no se saturen los servicios, permite que no usemos recursos que no tenemos y permite que las personas que sí realmente, por ser de alto riesgo, estar descontrolada, obtener más riesgo de complicaciones, tengan acceso a la atención. Bien, aquí hay elementos que son, como ustedes quizás algunos sepan, que tienen que ver con la continuidad de la atención y el seguimiento. Este es un impulsor clave de la estrategia HARS en las Américas. Y miren, aquí tenemos 3 intervenciones que tienen que ver con este impulsor. ¿Y qué dicen estas intervenciones? Bueno, seguimiento de la presión elevada en un plazo de 2 o 4 semanas. Esto es un criterio de estratificación. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado, debe por lo menos en un plazo de 2 o 4 semanas ser citado si la presión no ha sido controlada o si le hice el diagnóstico, por lo menos debo esperar mínimamente 2 semanas y máximo 4. ¿Por qué se sugiere 2 semanas? Porque crea el sentido de la urgencia para el paciente, porque es importante que el médico me esté citando en 2 semanas. Y eso refuerza la idea de la importancia de controlar la presión arterial. Consulta para la presión arterial en un plazo de 6 meses en todos los pacientes con la hipertensión estable y bien controlada. Otro ejemplo de que hacemos este triage del paciente crónico. Estandarizamos, dispensarizamos, dividimos a las personas en grupos de acuerdo a su nivel de riesgo y control. Consulta para la presión arterial en un plazo de 3 meses en todas las personas con hipertensión y riesgo alto de enfermedad cerebrovascular.
cardiovascular, incluidos los que presentan diabetes o enfermedad renal crónica. Bien, aquí también es otro grupo de personas y establecemos cuál es la temporalidad con que tenemos que hacer la continuidad de la atención. Y estos todos son ejemplos de esta estratificación. Y esta estratificación debe ser de conocimiento de todo el personal de la unidad para que estas modelos de continuidad se apliquen de manera estandarizada por todo el personal de la unidad de salud. Bien, aquí me quiero detener un momentito porque hemos hablado de la importancia del equipo interprofesional. En la estrategia HARS, como ustedes saben, uno de los principios muy importantes, un impulsor clave de la continuidad de la atención, es que los pacientes, sobre todo si están controlados, es posible que no requieran que sea el médico quien lo vea, que pueda ser algún otro elemento del equipo interprofesional. Muchas veces, porque el modelo está centrado muy en la atención médica, nosotros tendemos a no visualizar la importancia que tiene el equipo interprofesional en las tareas cotidianas y en el control de las enfermedades no transmisibles. Es por eso que les traigo este estudio, es un estudio que se hizo en China, donde vemos, ustedes ven aquí en estas gráficas, la línea roja marca el nivel de presión arterial usando el modelo convencional de cuidado y cuando fue el equipo interprofesional quien intervino. Y vemos cómo en ambos casos disminuyó la presión arterial sistólica en 23.1 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica en 9.9 milímetros de mercurio. Esto es un estudio muy robusto, aquí tienen las referencias, y que ha demostrado, entre muchos, porque no es el único, hay mucha evidencia científica ya del papel del equipo interprofesional, el papel de la enfermera, el promotor de salud, la trabajadora social, en el impacto sobre la hipertensión. Y no solamente eso, sino vean ustedes cómo una disminución en el infarto agudo del miocardio, en el accidente cerebrovascular, en la insuficiencia cardíaca, en la muerte por cerebrovascular y en las causas de muerte en general. Entonces, hay suficientemente evidencia científica, hay suficiente evidencia científica que habla de la importancia y la trascendencia del papel del equipo interprofesional en el control de las enfermedades no transmisibles. Entonces, para este segundo componente de la gestión clínica, vamos a hacer una reflexión nuevamente y pensemos que el paciente que viene por un control de rutina y esté estable, consume el mismo tiempo y los mismos recursos que el paciente viviendo con diabetes e hipertensión descompensada. Es una pregunta, es decir, ¿consume el paciente controlado los mismos tiempos y los mismos recursos que la persona que no está controlada? Son preguntas para nuestro equipo de trabajo. Y si tuviéramos que crear como un carril rápido para pacientes estables y un carril prioritario para pacientes de alto riesgo, ¿cuáles serían los 3 criterios más importantes para definir el alto riesgo? Y eso, cuando respondamos estas preguntas, si tenemos respuestas a estas preguntas, y si estos criterios están estandarizados, entonces estaremos diciendo que en nuestra gestión clínica tenemos garantizada la eficacia y la priorización de los recursos en nuestras unidades. Entonces, quiero que no pasen por alto estas interrogantes y estas reflexiones porque justo nos van a estar hablando de en qué medida la gestión clínica cumple con este requisito. Vamos a pensar en el tercer elemento que dijimos que es la coordinación, equipo y seguimiento. Y bueno, el equipo interprofesional es muy importante en la gestión clínica de las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles
son solamente un territorio de pertinencia, de ocupación, de propiedad del médico. Tenemos muchos otros compañeros dentro de las unidades de salud y compañeras que tienen funciones muy, muy importantes, como el personal de enfermería, el nutriólogo, el promotor de salud, el trabajador social, el psicólogo, el odontólogo, y todas estas personas conforman el equipo interprofesional. Tendríamos que pensar cuáles son las funciones que tienen estos compañeros y compañeras dentro del equipo y cómo pueden contribuir al control de las no transmisibles. Como ustedes saben, la iniciativa HARS en las Américas establece que las enfermeras puedan incrementar la dosis de tratamiento, intensificar la dosis de tratamiento en pacientes que no se han controlado en las primeras 2 o 4 semanas, y ha habido mucha controversia con el papel, con decir que si las enfermeras pueden o no pueden prescribir fármacos. El día de antier salió en el diario oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten los lineamientos que determinen los procedimientos y los criterios para la prescripción de medicamentos a los que deben sujetarse las licenciadas de enfermería. Este documento es interesante, habrá que leerlo con cuidado y con responsabilidad, pero por otra parte, quiero decirles que cuando tenemos vías clínicas estandarizadas, la prescripción no la hace la enfermera. La prescripción está en la guía. La guía dice qué es lo que hay que hacer. Y esto es a lo que se alinea la enfermera para intensificar tratamiento. Siempre hago la reflexión con los compañeros de cuando trabajamos en terapias intensivas, el médico pasa visita, deja sus indicaciones médicas y quien la cumple es la enfermera. Entonces, es muy similar pero siempre que tengamos un documento donde estandarizamos el protocolo de tratamiento y ponemos pasos que establezcan esta estandarización. Lo muy importante es la coordinación efectiva, que nosotros le decimos generalmente referencia y contrarreferencia. Yo prefiero decir continuidad de la atención y que requiere para que funcione bien un modelo de redes integradas e integrales de servicio. Requiere de criterios clave, claros, cuándo referir, ¿verdad? ¿Cuándo voy a enviar al cardiólogo? ¿Cuándo voy a enviar al endocrinólogo? ¿Cuándo voy a enviar al nefrólogo, al neumólogo? Y que no sea con un criterio discrecional, es decir, que cada quien decida cuándo refiere a su paciente, sino que ese centro de salud tenga criterios estandarizados de referencia. Por ejemplo, aquí, para el caso de la diabetes, sospecha de cetoacidosis, estado hiperosmolar o algún otro evento que tiene que ver con alteraciones como el infarto, el evento cerebrovascular. Paciente, esta aquí es referencia a su urgencia. Bien. Paciente fuera de meta para la hipertensión, ¿cuál sería? Hipertensión resistente. Habría que llevarlo al siguiente nivel. ¿Y cuando decimos que una hipertensión es resistente? Cuando ya usamos 3 fármacos y esta persona con 3 fármacos no ha logrado controlarse. Y la referencia especialista, por ejemplo, en el caso del EPOC, pues aquí hay criterios muy específicos, pero esos criterios son los que rigen al interior de este centro de salud y son parte de los procesos estandarizados de su gestión clínica referente a la coordinación efectiva. Importantísimo es que debemos saber qué información debe devolver el segundo o el tercer nivel al primero y que la responsabilidad del paciente siempre vuelva al primer nivel. Por eso la trascendencia que estas indicaciones sean lo más claras posibles, que cuando mandemos a la persona a transitar hacia otro nivel de atención lo hagamos porque es muy necesario, porque no pudimos resolver en el primer nivel su problema de salud y porque en el primer nivel, de acuerdo los procesos estandarizados de gestión clínica con nuestros protocolos o vías, cumplimos con todos los pasos que el protocolo o la vía clínica establece. Vamos a reflexionar en este otro componente que es muy importante igual, y
vamos a pensar cuál es la principal barrera de comunicación o coordinación que existe entre el médico y el personal de enfermería o promotores cuando se trata de asegurar la adherencia a medicamentos o dieta. ¿Qué acción deberíamos hacer aquí? ¿Qué tipo de información sobre adherencia o estado del paciente, el personal de enfermería debería registrar y comunicar rutinariamente que le sería útil al médico? Entonces hay que establecer, como ya vimos un poquito más anteriormente, cuáles son esas funciones de que tendría el personal y que pueden contribuir a que la persona se sienta mejor atendida, pero que exista mejor control de todos estos elementos que tenemos que ir eh, verificando en cada consulta médica. El trabajo en equipo, la comunicación y la continuidad del cuidado. Esta pregunta y su respuesta, cuando esté establecido un mecanismo estandarizado, nos habla de esto, de trabajo en equipo, de que hay comunicación y que hay continuidad en el cuidado. ¿Qué conclusión tenemos después de esta breve charla que espero que les haya servido y que espero que hayan entendido que la gestión clínica no se trata de que cada quien haga lo que quiera, como se lo he entendido, como fue a su último curso un instituto con una alta preparación, sino en base a procesos estandarizados en su unidad de salud que estén basados en la mejor evidencia científica posible. Bien, entonces, en la medida que este centro de salud funcione mejor y que tenga estandarizados los procesos, lograremos ser esta ventanilla única de control que permita que la mayor parte de las personas logren controlarse y estén estables dentro de este espectro complejo que son las enfermedades no transmisibles. Entonces, la gestión clínica transforma la atención reactiva en atención proactiva y organizada. El llamado a la acción es fomentar el uso de los datos de su unidad para medir el éxito, es decir, cómo estamos en las cascadas de tratamiento de diabetes, de hipertensión, de cáncer, y que este 80-80-80, tanto para diabetes como hipertensión, 90-70-90 para el caso de el cáncer cervicuterino y muchos otros indicadores que están dentro de las cascadas de atención de estas enfermedades, el avance o el logro sea de uso sea de competencia del personal de salud de primer nivel de atención, que el personal conozca cuál es el impacto, cuál es el resultado, cuál es el alcance de sus acciones y que por tanto pueda siempre estar trabajando en ciclos de mejora de la calidad que estén vinculados a la gestión. Entonces vamos a reflexionar nuevamente y si tuviéramos que elegir una sola meta de gestión clínica, por ejemplo, para implementar en los próximos 30 días de nuestra unidad de salud, ¿sería mejor la adherencia, mejorar la adherencia, estandarizar un protocolo o establecer una estratificación de riesgo? ¿Y por qué esa opción tendría el mayor impacto en nuestros pacientes? Bueno, esta pregunta la vamos a responder. Y fíjense, el impacto de saber el riesgo, vamos a moverme de aquí, nos garantiza mejores resultados clínicos. La evidencia demuestra que cuando se calcula y comunica el riesgo cardiovascular, la gestión del paciente mejora significativamente. Se traduce en una mayor adherencia al tratamiento y un mejor logro de las metas terapéuticas, impactando directamente en la reducción de la mortalidad. Aquí vamos a ver cómo la evaluación se asocia con un aumento de la adherencia y en el porcentaje de pacientes que alcanzan su presión, sus metas de presión arterial y lípidos, con evaluación de riesgo y sin evaluación de riesgo. Y fíjense cómo todos los parámetros, adherencia, logro de metas de presión y logro de metas de lípidos, es mayor cuando la persona conoce su riesgo cardiovascular y cuando medimos el riesgo cardiovascular. Y esto tiene una explicación que no es sencilla, pero que se puede, digamos, dividir en tres puntos. Uno tiene que ver con
el punto de corte de meta ya es diferente que para el resto de la población. El tiempo que establecido para la continuidad de la atención también cambia, pero también cambia el tratamiento. Bien, en las personas con alto riesgo, sobre todo alto riesgo cardiovascular, pues tenemos, y que son hipertensas, por ejemplo, no solamente tenemos, o diabéticas, no solamente tenemos que usar el medicamento para la hipertensión, sino tenemos que usar otros complementos de fármacos como son las estatinas. Miren aquí cómo la mortalidad va aumentando en la medida que el riesgo cardiovascular aumenta. Entonces, esta es la importancia que nosotros, en este caso, que pusimos esta reflexión de estas opciones, pues le demos prioridad a la valoración del riesgo cardiovascular. Bien, 3 acciones inmediatas que podríamos salir de aquí, de esta conferencia, para hacer en nuestros centros de salud y que están al alcance de todas y todos nosotros y que podemos hacer mañana mismo. Medir la presión de manera correcta, el índice de masa corporal, la cintura de los pacientes, preguntar siempre por elementos como el tabaquismo, el consumo nocivo del alcohol, el consumo de sal, el conocimiento del plato saludable, el conocimiento del etiquetado frontal, capacitar al personal, a las personas sobre el etiquetado frontal, usar vías clínicas estandarizadas. Y fíjense que todo esto lo podemos hacer en el primer nivel de atención. El primer nivel es la solución. Comencemos hoy. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de congreso. Muchas gracias.